Buenos días, soy Manuel Curtó Gracia, propietario del criadero de perros de presa canarios Irema Curtó, Tenerife, Islas Canarias, España. Bueno, vamos a ver, en un vídeo anterior, no sé en cuál exactamente, hay un comentario de Modiselli. He oído muchas veces que con autistas los caballos son fantásticos, pero claro, no todo el mundo puede tener un caballo en su casa. Modiselli, ¿qué le puedo decir yo? Mm, con frecuencia he oído decir, claro, como yo me muevo en el mundo del caballo, aunque ya hemos cerrado el centro hípico, pero el centro hípico lo hemos tenido abierto 24 años, lo cual quiere decir que hemos tenido muchísima relación con personas que han venido aquí a montar a caballo, que han venido a campamentos de verano, que han hecho rutas con nosotros al monte. En fin, es un mundo apasionante, no cabe la menor duda. Y he oído, pues eso, que les gustaría tener un caballo, pero que no lo pueden tener en su casa. Mire, los caballos, si en una familia vive en el campo y tiene espacio y tiene una cuadra o un par de cuadras y puede permitirse el tener un caballo, pues sí, eso lo puede tener en su casa. Pero la inmensa mayoría de las personas, no tienen los caballos en su casa, los tienen en clubs hípicos o centros hípicos, y allí van a montar porque lo tienen todo mucho más cómodo, ¿no? Tienen pistas, en algunos centros están especializados en salto, otros en doma clásica, en doma vaquera, o simplemente se imparten clases para personas que quieren aprender desde niños hasta adultos, ¿no? Entonces los caballos se les tienen en los centros, los particulares, los centros hípicos o los clubs hípicos, pues al margen de los caballos propios del centro que los tienen para dar clases y para rutas, pues tienen muchos caballos, depende del número de cuadras que tengan, ¿no? Muchos caballos ajenos. Pagan el mantenimiento y vienen a los centros o van a los centros cuando les apetece y no se tienen que preocupar si los caballos no están atendidos, porque en los centros por regla general los tienen bien atendidos. Nosotros aquí los teníamos siempre muy bien atendidos, muy limpios las camas, siempre con serrín, y pueden ir a los centros pues por regla general a partir de las 10 de la mañana hasta por la noche. Bien, y con respecto a lo de los caballos de cara a los autistas, sí, hay centros especializados donde tienen caballos muy tranquilitos, ya mayores, y entonces llevan a niños no solamente autistas, sino con ciertas limitaciones físicas y bueno, algunas personas, algunos niños, incluso adultos, pues que tienen dificultades para caminar y tal, bueno, pues los montan a caballo con un monitor o dos monitores, y entonces pues se lo pasan muy bien, se sienten felices porque de lo contrario no podrían montar. Entonces, en un centro especializado, y yo soy partidario de ir a centros especializados, porque no es lo mismo un centro como el nuestro, que no estaba especializado en ese tipo de alumnos, diríamos, ¿no? Pero el caballo es un ser doméstico, un animal doméstico que se presta, porque ya lleva muchas generaciones de domesticidad, ¿no? Y entonces, bueno, desde potritos se les va iniciando en la domesticidad porque nacen salvajes, pero al criarlos en cautividad, pues
cuando son ya adultos, se comportan como animales domésticos que no tienen nada que ver con los salvajes. Pero son muy indiferentes, no tienen nada que ver con los perros, nada. El caballo se le doma y se le monta, y hay que saber montar para poderlos montar, valga la redundancia, ¿no? Y los niños autistas o no autistas que van allí, que tienen a lo mejor alguna minusvalía o cualquier cosa, bueno, pues con la ayuda, pero también los que van a aprender a montar a caballo tienen que contar con la ayuda del profesor o profesora o profesores de equitación. Entonces, el caballo no interactúa con el niño, y con los niños autistas tampoco. No, sino que los monitores los llevan, los padres se sienten felices de ver montaditos a sus niños encima de los caballos, y entonces pues le dicen acaricia el caballito y tal y cual. Entonces los niños autistas o no, pues bueno, pues se sienten felices y siempre les hace bien. Ahora, el perro es un animal que participa en los juegos del ser humano, de los niños, de los autistas, de cualquier niño que tenga, niño o adulto, algún tipo de yo qué sé, de una limitación, lo que quiera que sea, pues entonces los perros interactúan, juegan con ellos. Es como si, como animales de manada que son, gregarios, también los caballos, pero los caballos son herbívoros, son muy independientes. Los perros, si los criamos desde pequeñitos, pues son muy dependientes de los humanos. Para el caballo, el ser humano no es un congénere más con el que interactúan. No, el ser humano lo tiene que llevar y manejar. El perro no, el perro se cría con el ser humano y entonces participa con los seres humanos, no tienen más que ver cuando se les enseña y eso, que ellos tampoco son conscientes de nada, simplemente que se comportan con los seres humanos como si fueran en buena medida unos congéneres caninos, ¿no? Entonces, para los autistas, las personas autistas, yo recomendaría, al margen de los caballos, perros. Esos perros pueden estar con los niños autistas y con los adultos autistas y con personas mayores que viven solas, ¿no? Y que la familia no le hace mucho caso, por la razón que sea, o que están viviendo solas. Bueno, pues perros. También está el gato, pero el gato es más independiente. El gato es un mundo aparte, es un felino. Se le cría en cautividad con los seres humanos y sí, está con los seres humanos y bueno, le gusta que lo acaricien, pero es mucho más independiente y no interactúa como hacen los perros con los seres humanos. Entonces yo, para niños autistas, que es de lo que va el comentario, perros, siempre, toda la vida. Un perro, y cuando ya ese perro pues ya toca su fin, otro perro. La raza es lo de menos, aunque yo tengo mis preferencias para esos fines, ¿no? Y lo digo con conocimiento suficiente, ¿no? Por ejemplo, perros, a ser posible, de pelo corto, porque va a estar mucho tiempo en interiores y sueltan mucho pelo, cuando mudan. De pelo corto. Hay personas que dicen, no, es que a mí no me importa que tenga pelo, por ejemplo un pastor alemán, ¿no? Que suelta bastante pelo cuando mudan, ¿no? Y otras razas, pues no les importa porque a lo mejor pues tienen una huerta, tienen un sitio donde el perro pasa horas también en el exterior, lo pueden cepillar, lo tienen eso muy en cuenta, bueno, pues no será problema. Pero
Los perros de pelo, por ejemplo, los perros de presa canario de pelo corto también mudan, pero no es esa cantidad, no sueltan esa cantidad de pelo como otras razas, ¿no? Entonces yo recomiendo eso. El perro de presa canario es un perro tranquilo. No recomendaría otras, o sea, hay razas que yo no recomendaría para este menester, ¿no? Para niños autistas y eso. No. Y yo más bien me inclinaría, pues eso. Voy a hablar del perro de presa canario. Que sean perros tranquilos, equilibrados. Los criadores, yo, al menos en mi caso, nosotros criamos teniendo muy en cuenta, y se puede ver en los vídeos que yo hago desde hace 5 o 6 años, o 5 años largos, pues el tipo de selección que hacemos son perros equilibrados, fáciles de manejar, equilibrados desde el punto de vista psíquico. Y entonces cualquier persona con esos problemas existenciales, pues muy bien, muy bien. Y lo pueden tener en casa, cosa que el caballo no. Lo pueden tener siempre a la mano, siempre que quieran. Y personas que yo conozco, que familias que tienen niños autistas, y ya se ha visto en algún vídeo de estos anteriores, ¿no? Pues tienen perros, y tienen perros nuestros, y felices y contentos. Para personas mayores también, que son normales. O sea, normales me refiero que no tienen ningún tipo de minusvalía ni nada, sino que son personas que viven su vida normal, pero el perro es fundamental, porque son muchas personas las mayores y cada vez más, que las familias están muy ocupadas y la gente mayor, los ancianos, están en su casa y se refugian mucho en la televisión, y entonces, bueno, pues que eso los distrae, pero tampoco es bueno estar muy pendientes de la televisión, a no ser que vean, que se interesen por temas culturales. Bueno, me podría extender largo y tendido, ¿no? Donde siempre se aprende, aunque se sea mayor. Y yo, por ejemplo, soy una persona mayor, con 80, y yo no me veo como persona mayor. Hay personas que dicen, yo soy una... A mí nadie me oye decir, no, porque cuando yo era joven, no, yo no sé si será mi naturaleza, ¿no? Y como el caso mío, pues hay muchos, pero yo con 80 años que cumplí en mayo, el día 1, el Día del Trabajador, siempre he sido muy activo, muy trabajador y muy emprendedor, ¿no? Y yo tengo que estar haciendo siempre cosas, algo, lo que sea. Y como yo vivo aquí en el campo y puedo dedicarme a los perros y a los caballos, porque aunque hemos cerrado el centro hípico de cara al público, pero tengo 6 caballos propios. Uno está ahora ya, que lo he dicho en algún vídeo, me parece, ya está en el árabe, chamaco se llama, pues Jamal Chamaco, pues ese ya está en Rota, en la provincia de Cádiz, cerquita al mar. Allí hay una base norteamericana, militar. Bueno, pues allí está ese. Pero bueno, y yo lo vivo desde la distancia, porque lo he mandado allí para domar, para doma vaquera, para competir incluso, ¿no? Si el caballo da el nivel suficiente. Y ahora dentro de poco, espero que antes de un mes, también irá para el mismo centro que lo he mencionado, ¿no? De Francisco de Paula Ortega, pues el hispano-árabe que tengo, un 50% de árabe y un 50% español. Es un cruce entre 2 razas, es un potro, a mí me encanta, me parece que puede funcionar muy bien. Bueno, pues está allá, pero aquí me quedan otros 4. Y yo vivo con los caballos. Y vivo con los perros. Y yo llevo todo el tema del criadero. Entonces, y hago vídeos, y leo cosas, lo que se me ocurre, escucho muchos podcasts, entrevistas, me gusta más decir entrevistas, ¿no? Conferencias. Bueno, y no me siento mayor. A lo mejor dentro de un tiempo que yo empiece ya a sentirme más limitado y tal, pues probablemente ya todo cambie, ¿no? Pero
Yo no tengo el problema de estas personas a las que yo me refiero ahora, ¿no? Que no tienen ni siquiera 80 años como yo, sino que a lo mejor tienen 65 o 70 años o menos. Y entonces se sienten como mayores, como no atendidas. Bueno, pues ahí sacar el perro de paseo, pero no cualquier perro, porque está muy de actualidad el adoptar perros, ¿vale? Pero cuidado, que hay muchos perros que los adoptan, y lo digo con mucho conocimiento de causa, son perros que los han dejado en un refugio, pues porque tenía problemas de comportamiento. Y aquí los tenemos nosotros, que los traen al hotel, que han sido adoptados, pero tienen problemas de comportamiento. Son perros que yo no quisiera tener. Bueno, pues esta gente los han adoptado y claro, una vez que los han adoptado, ¿qué hacen? Pues bueno, pues ahí están con los perros y justifican su comportamiento, ¿no? Esos comportamientos de ese perro, ¿no? Y no es así. Entonces, hay que buscar el perro adecuado, que sea tranquilo, que esté bien educadito, eso es lo importante. Entonces, respondido queda a Modiseli lo del caballo de cara a los niños, ¿no? Sí, se ha hablado mucho, bueno, probablemente, pero el perro es la solución, pienso yo. Me inclino más por hembras, por la limpieza. Yo ya he dicho en algún vídeo que las perreras donde nosotros tenemos machos, las perreras tienen hechas un asco, y eso que se limpian todos los días, pero vamos, ellos orinan por ese instinto de marcar el terreno constantemente. En cambio, las perreras donde están las hembras están siempre mucho más limpias. Bien, vamos ahora. Salvador Mendoza, Rodas. Saludos, don Manuel, desde Sevilla, Andalucía, España. Pues mire, yo agradezco que me saluden, sean de Andalucía o de Panamá o de cualquier sitio, lo cual quiere decir que están pendientes de mis vídeos, ¿no? A veces uno piensa, a mí me ha pasado, ¿eh? ¿Vale la pena hacer vídeos? ¿La gente los ve? ¿Y cuánta gente los ve? Pues no lo sé, pero bueno, basta que haya gente que los vea y los disfrute y se lo pase bien viendo mis vídeos, pues maravilloso, ¿no? Bueno, pues tengo que decirle yo a Salvador Mendoza Rodas que yo soy un enamorado de Andalucía. Yo estuve la primera vez en Andalucía con 21 años, no sé si lo he dicho en algún vídeo, ¿no? Porque a veces seguramente que me repito porque no me acuerdo si lo he dicho en el vídeo anterior o en otro vídeo, aunque yo lo suelo repasar por si acaso, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué Andalucía? Primero, porque tienes una serranía maravillosa. Y la parte baja es una delicia. O sea, Andalucía lo tiene todo, desde el punto de vista climatológico, desde el punto de vista de la flora, ¿no? De la fauna, y de la fauna doméstica, que hay tantísimos caballos. Yo, como enamorado de los caballos, porque hay personas que quizá no entiendan esta pasión que sentimos los aficionados por los caballos. Hay personas que no tienen esa afición, pero tienen otras aficiones y entonces lo tienen que comprender, ¿no? Y claro, yo tengo una pasión por los perros y por los caballos y que además me han permitido vivir bien. No sobrado, pero vamos, vivir bien de mis dos hobbies, los perros y los caballos. Y encima, con la cría de perros, pienso yo, eso sí lo he pensado muchísimas veces a lo largo de los años, que yo hago un bien a la sociedad. O sea, esos perros que van a parar a manos de familias donde tienen niños o no hay niños, sino adultos, bueno, pues esos perros les hacen felices. Mi preocupación a la hora de seleccionar es que cumplan una función, ¿no? Como perros de compañía, de guarda, de defensa. Y que esas familias, yo pienso, yo les hago un bien.
Con eso que era mi hobby, lo convertí en una profesión y me esmero mucho en la, en la selección y la cría, y se han vendido miles y miles y miles perros de nuestro criadero, ¿no? Bien, de caballos también. Caballos no es tantos, no son miles ni son cientos, ¿no? Pero yo he criado caballos que han ido a parar a manos ajenas, domados ya, ¿no? Algún potro sin domar, pero domados, y luego me llaman y para hablarme, me acuerdo ahora de Dominique, un señor alemán que me compró primero un caballo, después el hermano. Era hermano de padre y de madre, pero con 2 años de diferencia. Bueno, pues este señor y la hija y la esposa están felices y contentos con los caballos que me compraron. Pues oiga, yo también feliz porque han ido a parar, y hay más caballos que yo he vendido, y ahora últimamente de los que hemos vendido, ya una vez cerrado el centro hípico, pues son caballos que están funcionando muy bien, no tienen malos comportamientos, no son peligrosos, todo lo contrario. Han sido bien domados, bien criados, y bueno, pues yo a donde más he viajado durante 30 y tantos años ha sido Andalucía y Extremadura. Pero la cuestión ha sido sobre todo por los caballos, ¿no? Yo a Cataluña hace años que no voy, pero porque no me sienta vinculado a Cataluña efectivamente. Sí, 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 porque yo nací y me crié allí, ¿eh? Y hasta los 21 años, me parece, yo no había salido de Cataluña. Me parece que en ningún vídeo lo he comentado, ¿no? Yo nunca había salido a Cataluña antes de los 21 años. Y a partir de los 21 años, sí, ya con estudiantes, amigos míos, que estábamos juntos y tal. Y entonces ya salgo, pero antes me había movido en Cataluña, sobre todo en Lérida. A Barcelona había ido yo muy poco, porque en aquella época no se viajaba como se viaja desde que hay tanto automóvil y tanto avión y tanto movimiento, ¿no? No, se vivía, era otro mundo, ¿eh? Era el mismo mundo, pero no era el mismo mundo. Era distinto. Entonces, la primera vez que salgo yo de Cataluña hacia el resto de España, pues pasando por Zaragoza, por la Almunia de Doña Godina, que el otro día no me acordaba, no sé, la Almunia de Doña Godina, me parece que hicimos noche, y de ahí pasamos luego por Calatayud y seguimos hacia Madrid, y de Madrid luego bajamos en un 600, un amigo mío canario que murió hace unos pocos años de cáncer, el pobre hombre era mayor que yo. Bueno, pues fuimos bajando de Madrid a Andalucía y llegamos al Parque María Luisa. Pero claro, cuando yo pienso, y cualquier persona que ahora piense de lo que yo estoy hablando del recorrido, lo asociará a lo de ahora, pero no tiene que ver, o muy poco que ver. De la Andalucía de aquello, cuando yo tenía 21 años, a la Andalucía que yo he estado visitando durante unos cuantos años, ¿no? Era totalmente diferente. Ha mejorado mucho, no voy a decir había pobreza, sino ha mejorado muchísimo, porque yo conocí andaluces que habían emigrado en los años 60, habían emigrado, cuidado, estaban dentro del mismo país. Emigrar es cuando se va del país. No, pues habían muchos andaluces que eran los más desheredados de Andalucía, pues iban a Cataluña, sobre todo a Barcelona, por la cuestión industrial y bueno, y por la agricultura, para trabajar en el campo, para buscarse un sueldo, para buscarse una vida mejor. Y muchos también se iban para Madrid, y muchísimos para Vascongadas, bueno, incluso de los artistas flamencos, tanto payos como gitanos, de Andalucía se iban a Madrid y a Barcelona. Y ese era, fuera de Andalucía es donde mejor se ganaban la vida, ¿no? Y yo he escuchado a muchos gitanos y payos, que luego ya hicieron vida en Madrid, y muchos ya se quedaron en Madrid, crearon familia en Madrid se quedaron, ¿no? Y decían que el que no había pasado por Madrid, porque allí se concentraban todos, ¿no? Entre ellos Manolo Caracol, y tantísimos, ¿para qué me voy a extender yo? Bueno, pues, y Barcelona, yo me acuerdo,
la primera vez que escuché, que estuve viendo flamenco, más que un espectáculo, no, el ensayo, ¿no?, del baile y del cante, fue precisamente en la zona aquella del Paralelo, de por ahí era, ¿no? Bueno, entonces, la Andalucía de aquella época, yo no la conocí con 21 años. Pero yo tenía ciertos prejuicios no hacia Andalucía, sino hacia los andaluces, porque claro, en Cataluña lo que llegaban eran gente muy básica, ¿no?, con muchas necesidades, con muy poca educación, salvando las diferencias, digo, las loables, ¿no?, diferencias de algunas personas, ¿no? Pero por regla general, sí, era así. Entonces en Cataluña pues no tenían muy buena prensa, ¿no? Y, y hoy cuando entro en Andalucía, pues iba un poco con esa mentalidad, pero claro, ya cuando llego a Sevilla, pues ya mi mentalidad, pues como que ya empezó a funcionar de otra manera, porque aquello me pareció maravilloso, ¿no? Toda Sevilla. Y luego, bueno, pues me moví algo por allí y punto. Pero después con los años he ido mucho a Andalucía, mucho, por la cuestión de los caballos, sobre todo. Pero claro, eso me permitía pues viajar por Andalucía, ¿no? Y por Extremadura, y por Portugal, por los caballos y por curiosidad, ¿no? Y para mí eso ha sido un mundo maravilloso, Andalucía y Extremadura, ¿no? Y mis recuerdos, tengo muchísimos recuerdos, o sea que digo que durante 30 y pico de años donde más he viajado ha sido por Andalucía, no por Cataluña, ¿no? He ido a Cataluña de visita, pero ahora mismo llevo ya, pues no voy a exagerar, me parece que 15 años por lo menos. O sea, que esa Cataluña llena de magrebíes o de musulmanes y todo eso, yo no la he vivido, no la conozco. Me han hablado de eso y lo he visto yo en vídeos, pero yo no la conozco. O sea, yo ahora mismo, me decía un médico amigo mío que es de Lérida, urólogo, me decía hace poco que él es de Lérida ciudad, ¿no? Pues, pero lleva muchos años fuera, ha estado en Estados Unidos, y bueno, ya está casado en Canarias desde hace 15 años, y ya él está afincado aquí. Tiene su consulta aquí, tiene su todo, ¿no? Bueno, pues me decía que él va por lo menos una vez al año. Y me decía, Manuel, es que aquello no se conoce. Parece que uno está en el Magreb, en el campo, en todo eso, en Lérida, todos vestidos con la indumentaria de allí, o sea que no han ido dejando la indumentaria porque ya su vida va cambiando a mejor. No, 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 no. Se han transportado allí lo mismo que al resto de Cataluña, lo mismo que al resto de España, en unas partes más y otras menos, donde más musulmanes hay, porque lo propició Jordi Pujol y esos políticos tan perversos, ¿no? Porque ya hemos visto lo que ha sido toda esa gente, ¿no?, con sus robos de dinero y todo eso, ¿no? Bien, y todo eso fue propiciado con unas intenciones políticas que no sé hasta qué punto no les habrá pesado. Porque claro, convertir Cataluña en un mundo musulmán atrasado en muchos aspectos, porque lo que estaban haciendo en el Magreb, pues es lo que hacen allí, o en Pakistán, o en cualquier sitio, viven allí, de la misma manera, cuando se supone que salieron de aquellos países, ¿no?, de esas zonas de la tierra, pues para mejorar. Resulta que no, que están, y se ve en Francia, se ve, bueno, en Inglaterra, se ve en Holanda, se ve en todos lados, ¿no?, Suecia. Y eso ha creado, y bueno, y esto pasarán generaciones y generaciones, que esto ya es irrecuperable, ¿no? Lo que nosotros consideramos una sociedad más o menos civilizada de otro tipo, porque yo no digo que no sean esos civilizados, pero es que ha llegado lo peorcito de cada casa. Esa es mi opinión. Y el que no le guste, que le eche azúcar. Mi opinión es esa. Bueno, la Cataluña que yo
Y el resto de por allá, yo eso no lo he conocido, porque en Andalucía tampoco se ve tanto. Porque he ido a Andalucía muchas veces, ya lo digo. No. Bien, pues Sevilla, de Salvador Mendoza Rodas, pues es que yo tengo un hijo casado, tiene hijos, 2 en Andalucía, en Almería. ¿eh? Él estuvo de especialista en tabernas durante unos cuantos años, de especialista de cine, ¿no? Y ahora tiene 51, 52 años y sigue viviendo allí. Pues en tabernas él estaba haciendo y doblando a personajes de las películas norteamericanas que se rodaban allí en tabernas, muchas del oeste. Bueno, pues él es uno de los que doblaban a los pistoleros, ¿no? Eso durante años. Bueno, o sea que yo tengo familia en Andalucía. Directísima. Pero tengo familia en primos, segundos, primos, bueno, pues en partes de Andalucía, la Andalucía más levantina, diríamos, pues allí tengo familia yo, y me gusta mucho Andalucía, y si a mí me dijeran ahora mismo, oye Manuel, mira, tú te tienes que ir de Canarias porque no te toca más remedio y elige a ver dónde te quieres establecer, pues no se va a dar el caso. Pero yo me iría a Andalucía a vivir. ¿A cualquier parte de Andalucía? No. Cualquier parte no. Yo elegiría las que a mí más me seducen, ¿no? Partes de las que más me gustan, ¿no? Para yo vivir, por cuestiones climatológicas, de lo que quiera que sea, ¿no? Yo me iría a Andalucía. Así como digo, si te tuvieras que ir de Canarias, de Tenerife, ¿a dónde te irías tú? Elige una isla. Hombre, si no fijo, para estar ahí fijo, pero me gustaría sí pasar todos los años en Lanzarote 2 o 3 meses. Yo he estado en Lanzarote muchas veces, Fuerteventura. Yo conozco todas las islas, muy bien. Y soy un enamorado de las Islas Canarias, porque claro, llevo tantos años aquí que esto es mi tierra. Tengo mis hijos aquí, tengo mis nietos aquí. Yo me casé con una canaria en Barcelona y es de aquí. Tengo un nieto de 30 y tantos años de aquí, ¿no? Pues, y ahora mismo mi nieto, mi último nieto, ¿no? Manuel nació aquí, mi hija Valeria nació aquí, todos mis hijos, excepto el mayor que nació en Madrid, pero a los 6 meses ya estaba aquí, y era un canario más, aunque lleva años en Suecia, ¿no? Y tiene allí familia en Suecia. En fin, ciudadanos del mundo, como se suele decir. Estamos desparramados por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, vamos a cambiar. Saludos, Salvador Mendoza. Y ahora voy a centrarme, a ver si entro en la pantalla, porque no quisiera yo... a ver, un momentito, 38, porque me he extendido mucho, 38, 95. Bien, ahora aquí está Carlos Casal. Saludos, señor Curtó. Le escribe Carlos Fidel Melchor Casal desde República Dominicana. Ahí está el mensaje. Usted no se acordará de mí. Yo le visité en el 1998. ¿Cómo pasan los años? En su criadero empezamos a hablar y usted me dedicó más de 3 o 4 horas. Me enseñó todos sus perros y hasta dimos una vuelta a ver un perro en una finca. Al final me invitó para el próximo día a ver cómo entrenan sus perros. Lo que hice. ¿Se acuerda, señor? A la audiencia, este señor me dedicó mucho tiempo sabiendo que no le iba a comprar un perro. Eso es una muestra de lo caballero que es el señor Curto.
Yo por muchos años defendí a Irema Curto Kennel en los foros de los años 90 y 2000, cuando no había Facebook, Instagram, etc. En el foro de El Presa del amigo italiano es donde participé más, porque en aquel tiempo era el foro más seguido. Por último, quiero decir nada a cambio, los cobardes se esconden detrás de... A ver, leer más. A ver. Detrás de un pseudonombre y a criticar y difamar a gente que trabaja. Sinceramente, asco de gente, pero nada es lo que hay. Pa'lante, usted es un gran hombre y ha hecho un gran trabajo. Un cordial saludo. Bueno, yo sinceramente no le puedo decir que sí que me acuerdo, pues porque no me acuerdo. ¿Por qué razón no me acuerdo? Bueno, pues porque no me acuerdo. Tengan en cuenta que por aquí han pasado a lo largo de tantos años miles y miles y miles de personas. Ahora mismo hay gente que entra y sale. Ahora mismo ahí yo los estoy viendo, ¿no? Esto ha sido un entrar y salir de gentes, porque claro, el criadero nuestro, al margen de la cuestión del centro hípico, el criadero nuestro y escuela de adiestramiento y hotel canino, mejorado últimamente porque hay instalaciones nuevas y ahora lo que estamos aquí transformando en hotel canino, lo del centro hípico, bueno, pues, pero aquí ha entrado muchísima gente, ha sido una constante, ¿no? Muchas llamadas telefónicas siempre, a veces no sabía uno ni siquiera a quién atender primero por la gente que venía aquí, ¿no? Porque como yo colaboraba en el periódico El Día, en los dominicales sobre todo, y escribía artículos relacionados con los perros y con todo eso, y entonces atraía a mucha gente. Venía mucha gente pues para conocer las instalaciones, para conocer los perros. Y claro, como también tenía un programa de radio los jueves en la COPE, 1 hora con María del Pino Fuentes, una periodista que hace muchos años que no veo, bueno, pues allí yo me despachaba hablando de perros y tal. Un año, los jueves 1 hora en la COPE. Y eso traía gente, ¿no? Y luego a mí me llamaban con frecuencia de canales de televisión, canales pequeños, ¿no? Canal 7 también aquí en Santa Cruz, y yo asistía siempre, pero claro, porque eso también le venía bien al centro y a nosotros para promocionarnos siempre, porque esto no hay que dejarlo que se enfríe, ¿no? Esto hay que mantener siempre toda una actividad y entonces pues no teníamos una gran competencia debido a que nosotros estábamos siempre activos y haciendo cosas. Y criando perros, pastores alemanes, distintas razas. Y bueno, yo podría decir que éramos los amos del mundo del perro aquí, ¿no? La calidad de la selección. Y eso era muy importante. El adiestramiento. Como yo siempre adiestraba muy personalizado los perros que me traían de cara a las necesidades de los dueños de los perros que me traían aquí. Bueno, entonces no me acuerdo yo de don Carlos Casal, pero sí que me acuerdo que si ahora lo veo tampoco sé quién es, porque han pasado muchos años. Paolo Consolandi, que fue este señor, es el que abrió el foro, perdón, del Presa Canario en Italia. Este señor, que era un jovencito, muy joven, que vino con la novia, y entonces, pues nada, yo como a todo el mundo le dedicaba tiempo, ¿no? Y con algunas personas, si la economía me lo permitía, incluso nos íbamos a comer y a veces pagaba yo, ¿no? Otras veces pagábamos al 50%, ¿no? Bueno, y charlábamos. Y yo hablaba del perro de presa. Y venían para eso, el perro de presa canario. Cuando venían de fuera, eran por el perro de presa canario. Yo tenía, mi mercado era de los perros pastores alemanes y todo eso, eran Canarias. Y sobre todo la provincia de Tenerife. Pero el presa canario era de gente de fuera, que venía de fuera, de la península y del extranjero. Bueno, pues hablar de perros. Y yo siempre
venga, sobre el perro de presa canario, pero convencido, ¿no? De la raza y de la selección y de todo eso, ¿no? Y bueno, pues entonces Paolo Consolandi, que vino con la novia, estuvimos almorzando juntos, con Valeria. Manuel entonces no sé la edad que tendría. Quizá no había nacido todavía, es posible. Manuel Curto Jr., ¿no? Entonces dimos la vuelta a la isla en mi automóvil y luego, bueno, pues se fueron para para Italia y abrió que yo estoy seguro que si no hubiese estado aquí conmigo, no hubiese abierto el foro. Y eso iba ¿Por qué no hubiese abierto el foro? Porque de aquí salió con un imprinting, diríamos, ¿no? Y salió pues entusiasmado y entonces pues se atrevió y luego a abrir el foro y luego me pidió que le hiciera un escrito de presentación para abrir el foro, ¿no? Y yo se lo hice y participé también. Lo que pasa es que, claro, yo estaba tan liado en tantos frentes que yo no podía estar muy pendiente del foro, ¿no? Al principio sí, pero después lo fui dejando porque estaba en otros temas. Porque no hay que recordar que se hizo que eso me llevaba tiempo. El primer proyecto, ¿no? Diríamos del reportaje del perro de presa canario, que al final se quedó en las estanterías de Televisión Española en Tenerife, pues porque había habido cambio de dirección del director de Televisión Española, dieron de baja al que había y pusieron a otro de la península, lo trajeron. Bueno, pues entonces ese se quedó ahí, pero bueno, yo estuve con Cirilo Leal ahí, venga y dale, reuniéndome con él y viendo por ahí también perros e historias. Yo le contaba, porque claro, este señor no tenía ni idea, él trabajaba en Televisión Española, pero que no sabía nada del perro, ¿no? Me pidió todo lo que yo hubiese publicado, me lo pidió y yo se lo aporté a él, ¿no? Para que él formase una idea. Luego la revista Canida Presa, eso también. O sea que aquí teníamos mucho movimiento, que gente que venía aquí, ¿no? De la revista Pitbulls and Fighting Dogs, que era el señor Moreno Bufa y la señora Albanesi, pues vinieron aquí y los recibimos y bueno, yo les dije que por qué no cambiaban el nombre de la revista, porque Pitbulls and Fighting Dogs era un poco, porque no le llamaban algo relacionado con perros de presa, y efectivamente al número siguiente apareció como Cani de Presa. Y entonces me propusieron colaborar en la revista con artículos míos, que me los pagaban. Digo, no, yo no cobro nada. Yo no cobraba nada en la revista Todo Perros, que yo colaboraba en la revista Todo Perros de la península, ¿no? Y dice, bueno, pues te damos media página de publicidad, era una revista bimestral, ¿no? Entonces, pues colaboré con ellos y les asesoré en la medida de mis posibilidades. Luego ya ellos caminaran solos y yo los puse en comunicación con la gente del club de aquí, les recomendé que fueran a hablar con ellos, también con la gente de Gran Canaria, los puse en comunicación con don Clemente Reyes Santana, en fin, todo esa una actividad importante. Luego también un domingo se me presentaron aquí, que eso también me llevó tiempo, porque cuando no era una cosa era otra. El radio La Cope, bueno, pues todo un año ahí, los jueves. Luego, que a mí no me pesaba eso, cuando me llamaban para la televisión tal, yo llevaba un perro de presa, y hablar del perro de presa. Y luego cuando vinieron aquí un domingo, Televisión Española con un furgón con toda la publicidad y con las antenas y todo eso, Alfredo Ayala y Juan Rodríguez, que era gallego pero que trabajaba en Gran Canaria en Televisión Española. Bueno, pues que los mandaba don Francisco, no sé cuántos Artiles, me parece que se llamaba, que era profesor de instituto o catedrático de instituto en Fuerteventura, pero que él era de Gran Canaria
Y este señor había escrito y bueno, le publicaron, escrito un diccionario de términos canarios, ¿no? de las lenguas indígenas, de topónimos y todo eso, el libro ya titulado Teberite, que se publicó conjuntamente con la obra La historia de Millares Torres, ¿no? La historia de Canarias de Millares Torres. Entonces este señor les recomendó que vinieran aquí porque él había leído mi libro, según les comentó, y que él no conocía el tema y que porque le pidieron si este señor les podía ayudar para hacer un reportaje sobre el presa canario. ¿Cómo iba a saber este señor nada al respecto? Bueno, pues entonces yo colaboré con ellos también. Y en fin, yo pienso que fue una gran labor, por un lado, por el otro, una gran labor que era muy interesante de cara al perro de presa canario, a la promoción y todo eso, porque si no, una raza cómo se levanta. O sea, ahí participamos todos, cada cual en su campo, en la medida de sus posibilidades, con arreglo a sus conocimientos, pero todos, hasta los más insignificantes criadores, que nunca hubo grandes criadores aquí, sino, bueno, y los clubs también cumplieron su función, ¿no? Aunque yo fui muy crítico, sobre todo con el club oficial. Nunca me metí, por ejemplo, con los clubs de Gran Canaria, nunca. Yo tenía amistad o relativa amistad con los de Gran Canaria. En Gran Canaria había 3 clubs. Bueno, entonces, bueno, todo eso fue una tarea tremenda. Y entonces quiero decir con eso de que por aquí pasaba todo el mundo y vino este señor Paolo Consolandi y abrió el foro y estuvo funcionando un tiempo, pero claro, él se casó, luego tuvieron hijos y llegado un momento, claro, por todo eso ya pues les complicaba un poco y luego mantenerse ahí activos en el foro y acabó el foro cerrándose, pero cumplieron una función muy importante, ¿no? Lo mismo que una función muy importante la revista Cánida Presa, que me abrieron las puertas, me lo propusieron, que colaborara, ¿no? Bueno, pues yo cada 2 meses que salía un número, pues yo mi articulito. Y luego 2 meses más, mi articulito. Y a su determinado. Y eso pues parece que no, sobre razas canarias. Del podenco canario, aparte del presa canario, del podenco canario, del podenco enano del hierro, también se publicó allí, en Italia. Y eso tenía mucha audiencia, lo leía mucha gente. Además, esa revista me imagino yo que también se vendería en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene una colonia de italianos, ¿para qué hablar, no? Y bueno, pues entonces imposible, yo no es que no me acuerdo, pero me acuerdo de mucha gente porque tengo muy buena memoria. Ah, otra persona que sí que me acuerdo de él, que estuvo aquí, el doctor Carl Semensik. Bueno, señor norteamericano, profesor de alguna universidad. Bueno, pues este señor estaba preparando un libro sobre razas de tipo bull, ¿no? O molosos. Y estuvo viajando por el mundo, pues reuniendo material y se dirigió a nosotros. Al club me parece que no lo atendieron. Lo mismo que pasó con los señores de Cánida Presa, ¿no? Tampoco lo atendieron después, pero cuando ellos vinieron aquí no les hicieron caso, los del club oficial. Bien, entonces el doctor Carl Semensik, bueno, pues estuvo aquí, no fuimos a almorzar, pero estuvo horas con los hijos, tenía un chico y una chica, y entonces yo no recuerdo a la esposa, no recuerdo si vino la esposa, me parece que no. Entonces, claro, este señor luego en el libro que publicó, que lo tengo aquí, que me lo mandó desde Estados Unidos, una edición muy cuidada, con muy buena letra, de tapa dura, lomo cosido, en fin, un libraco tremendo, ¿no? Y ahí aparecen pues todas las razas, yo qué sé, fila brasileiro, el cane corso, el mastín napolitano, el tosa inus, el osakita inus, en fin, todas las razas de esas grandes y no tan grandes, los American Pitbulls, los Bull Terriers y todo eso. Bueno, pues un capítulo dedicado al perro de presa canario y a Manuel Curto, allí con la fotografía de este señor conmigo, o sea, han colaborado desinteresadamente.
Bueno, y luego cuando al doctor Carl Semensik le plantean que escribiera un libro, la editorial que le publicó el libro de allá en Estados Unidos, ya saben ustedes que los norteamericanos cuando se meten en una cosa, capital por medio y a todo, vamos, con mucho nivel, ¿no? Bueno, pues le proponen escribir un libro sobre el perro de presa canaria y dijo que él no estaba preparado para eso, pero que sí, que yo estaba preparado. Entonces les dio los datos míos y un día recibo una carta con un escrito donde me proponen que se presentaron, ¿no? Que de parte del doctor Carl Semensik para un libro. Entonces que yo hiciera el texto y que les mandara 100 fotografías. Bueno, pues eso hice yo y se publicó con tapa dura, también con alarde fotográfico. Hombre, yo lo hubiese hecho de otra manera, ellos lo hicieron a su manera. Pero bueno, allí está el libro y luego apareció en español, publicado por Hispano Europea en castellano, con las mismas fotografías, todo igual, ya no tapa dura, pero... pues miren, salió el libro para todos los países hispanoparlantes, ¿no? En fin, para que vean todo el movimiento relacionado conmigo. Yo no voy a hablar de los otros, porque yo me imagino que los que llevaban el club oficial aquí y en Gran Canaria también había actividad con los perros de presa y eso, de la mano de Clemente Reyes Santana, que era el alma mater de Gran Canaria, ¿no? Como diríamos, el teórico y el intelectual de allá de Gran Canaria era Clemente Reyes Santana, ¿no? Y él iba mucho a las exposiciones y allí juzgaban exposiciones, en muestras que se celebraban en Gran Canaria, y solo llevaba Clemente Reyes Santana siempre. Y yo iba con frecuencia a Gran Canaria. Hubo unos años que yo iba 2 o 3 veces al año. ¿Quién me recibía? Clemente Reyes Santana, para ir a ver perros. Comíamos juntos, cenábamos juntos. Muy bien, muy bien. O sea que, entonces, volviendo a retomar el hilo, porque si no me extiendo mucho, pero vamos, me parece que es interesante lo que estoy planteando, que todo eso ha sido en beneficio de la raza. Entonces, don Carlos Fidel Melchor Casal, muchas gracias por el comentario. Mándeme alguna fotografía. Mándeme alguna fotografía, porque es que yo no le pongo cara, no me acuerdo. Aquí han venido personas de otros países, que yo los he recibido también, de Estados Unidos y de otros países. Han pasado por aquí, ¿no? De Rumanía, de Serbia, de Italia, no les cuento, ¿no? Cuando se publicaba la revista, por aquí pasaron muchos italianos y compraban. ¿Y de dónde más? Bueno, de Italia, de Francia, de Alemania, de Holanda, de Bélgica, de Suecia, de Finlandia. Por aquí han pasado de todos los países europeos, por perros. Y bueno, incluso de Tailandia. Un señor casado en Tailandia, que aquí estuvo con la esposa un par de veces, una mujer bellísima tailandesa, bellísima, que yo era una modelo, fina. Y este señor era holandés, que estaba radicado, domiciliado allá en Tailandia. Un hermano de él también, que vino aquí a llevarse perros para el señor de Tailandia, porque había que llevarlos, porque era medio complicado mandarlo a Tailandia. Bueno, de muchos países han pasado por aquí y se les ha recibido siempre muy bien. Lo que hemos podido. Hemos hecho lo que hemos podido, y no pocos nosotros los hemos invitado a salir y hemos comido juntos. Me acuerdo ahora mismo de Antonio Beligoli. Pues bueno, con Antonio Beligoli, que vendió, era muy joven en aquel entonces, al que yo me refiero ahora, pues vendió una batería, porque él por lo visto tenía una batería muy, muy compleja, muy sofisticada, porque era muy aficionado a la percusión musical, ¿no? Y entonces quería venir aquí, no tenía dinero, y a conocernos y a comprar un perro. Bueno, pues vendió la batería y se vino para acá. Y bueno, él vino varias veces, una vez con una joven, una novia que tenía, luego
vino otra vez con otra novia, luego vino con los padres que están viviendo aquí en el sur desde hace años porque la madre tiene un problema cutáneo y Italia no les sienta el clima, entonces viven aquí en una zona sur y dice que ahí está de maravilla porque el clima es permanente, cálido todo el año y entonces ella viene aquí, los padres viven aquí en el sur. Bien, pues Antonio Beligoli también estuvo por aquí, nos compró perros, tuvimos mucha relación. Ahora hace tiempo que no tenemos relación con él, pero que en fin, yo tengo un gratísimo recuerdo de él y charlamos mucho. Y él no estaría en la afición si no es por nosotros y los perros. Luego se aficionó al perro majorero también. Él cría allí, incluso según parece por Instagram lo he visto yo, que cruza majorero también con presa. Pero me imagino que los vende como majo presa, no los vende como presas o como majoreros, sino pues eso. Pues nada, saludos y mándenme una fotografía aunque sea. Vamos a otro comentario. Es que esto tomé nota el otro día. Aquí alguien no sé si es en el vídeo siguiente, es posible. A ver, voy a pasar al vídeo siguiente. Este es el penúltimo y ahora voy aquí que la carátula tiene una hermosa perra. La fotografía esa que aparece en la carátula la fijación genética en el persa canario. Bueno, pues la carátula que aparece ahí de esa perra es joven, todavía no hemos criado con ella, ahora el próximo celo ya criaremos con ella. Pues esa perra es una maravilla, a mí me encanta. Yo tengo el padre y la madre. El padre es Congo, el perro negro, y la madre es Fiesta. Tengo yo dos hermanas de esta perra, pero anteriores, de una camada anterior, ya son adultas. Bueno, pues de Congo con Fiesta. Bueno, pues esta es hija de Congo y Fiesta y ahora estoy esperando que Fiesta se ponga en celo para repetir el cruce de Congo con Fiesta, porque me ha gustado el producto, ¿no?, que me ha ido dando. Y esta perra es muy buena, muy buena. Entonces, vamos a ver si es aquí en el comentario. Saludo, don Manuel, Daniel de Málaga. Estoy segurísimo de que le encantará un canal que creo que no conoce. Revisionismo y geopolítica, de Samuel Cruz, y un mexicano residente en Bolivia que ha escrito varios libros. Y sí, bueno, pues sí, lo he visto. No lo conocía, pero he entrado... Aquí tomé nota, revisionismo y geopolítica, de Samuel Cruz, y hay un señor, un joven, delgado, alto, me parece a mí, ¿no? Andaluz, con el deje ese tan peculiar, aunque todos los andaluces no hablan igual, depende de las zonas de Andalucía, no es lo mismo la Andalucía alta que la Andalucía costera de Cádiz y eso, ¿no? Pero en fin, todos tienen un gracejo muy peculiar. Los piratas del Caribe judíos. Bueno, yo escuché hace tiempo, hará un año y medio o por ahí, a un rabino mexicano, me parece que era rabino, mexicano sí era, si no estoy equivocado, ¿no? Y hablaba de los piratas del Caribe reales, no de la película que se han hecho, películas que se han hecho, no, de los reales, que eran sefardíes. Entonces, y que eran como venganza en contra de los españoles, ¿no? Y atacaban los barcos españoles, pero bueno, esos es que eran delincuentes, eran delincuentes, o sea que no era solamente este señor sefardí, este señor rabino, si es que era rabino, y que lo decía como con mucho regocijo ante un montón de muchachos, chicos y chicas, ¿no? Pues esos que eran unos delincuentes, ¿no? Unos delincuentes porque lo del... Ah, por cierto, antes de que se me olvide, yo he visto hace poco
un vídeo de Santiago Armesilla, que ahí de el andaluz del vídeo este que está con Samuel Cruz, se refiere a Santiago Armesilla con un poco de forma despectiva, ¿no? Bueno, yo he escuchado a Santiago Armesilla, sé más o menos su proyección a través del tiempo, ¿no? Intelectual y todo eso. Yo pienso que él está en una línea positiva, y está haciendo vídeos muy interesantes. Yo he visto varios de él y, por ejemplo, la verdad de la expulsión de los judíos de España. Yo lo recomiendo, lo pueden ver. Hay mucho material, muchos vídeos que se han hecho sobre la expulsión de los judíos. Es un tema que yo conozco bastante por lecturas y por lecturas de libros, de libros. No vayamos ahora a este señor que me recomendaba leer pues a 3 autores, ¿no? Antonio García Trevijano, que yo no leí nunca sus libros, ni de los otros 2 que menciona, pero que yo he escuchado mucho don Antonio García Trevijano en entrevistas, en conferencias, en disertaciones relacionadas con los temas, con los personajes que menciona ahí, ¿no? Una cosa que iba a decir. Este señor lo bloqueé, le dije a Manuel, bloquéalo, porque yo me doy cuenta enseguida que quien me escribe, si se corresponde lo que me plantea, en este caso concretamente, con su cultura. Este señor que me recomienda, y uno saca una conclusión clara, que este señor ha leído a esos autores, ¿no? Este señor no ha leído a nadie, no solamente a estos autores, este señor no ha leído nada, porque la forma de escribir, de redactar el primer comentario y al vídeo siguiente, el segundo comentario, pues solamente en un parrafito comete dos faltas ortográficas, vamos. Se come la H, en un parrafito de nada. En 2 veces, en 2 ocasiones. O sea, el segundo comentario es todavía peor que el primero, porque es más extenso. Pero este señor no sabe escribir, es un ignorante completo, ¿no? ¿Cómo se puede poner A de haber sin H? Y otra vez A de haber sin H. Bueno, pues ahí está. Y mal pergeñado el mensaje, mal. Entonces le dije, mira, bloquea a este señor, fuera, porque no vale la pena. Aquí está, Luis Miguel Rodríguez. Aquí lo taché, ¿no? Ya me ha dado la razón A sin H. Y me ha dado la razón en que no ha leído, Bueno, pues este señor es el que me recomendaba leer a don Antonio García Trevijano, etc. Y yo argumenté honradamente que yo he escuchado sobre esos 3 autores muchas veces desde hace muchos años, a especialistas que hablan de ellos. Y bueno, no digamos Antonio García Trevijano, la de entrevistas que se le hicieron, porque eso estaba hasta en la sopa, porque fue un hombre muy castigado por el franquismo, porque él luchó contra el franquismo, fue muy amigo del rey, aunque él era republicano y el rey era rey, monarca, ¿no? Pero don Juan de Borbón confiaba en él ciego. Hizo una grandísima labor a favor de don Juan de Borbón. Y también hizo una gran labor relacionado con el rey emérito cuando era príncipe,
pero así como pone muy bien al rey, digo, a don Juan de Borbón, al rey emérito cuando era príncipe y posteriormente no lo pone nada bien, es muy crítico con él, me parece que con los datos que uno tiene, con razón. Bien, entonces, esos piratas del Caribe, judíos, eran unos delincuentes. Pero es que hay delincuentes, judíos sefardíes y no delincuentes. La inmensa mayoría de la población judía sefardí no son delincuentes. Lo sabrá que son delincuentes, como en cualquier sociedad. En España, españoles, hay delincuentes. Políticos no hay más que verlo. Verdaderos delincuentes. ¿Quién nos está gobernando a nosotros ahora? ¿Quiénes están en el gobierno? Los ministros, el presidente del gobierno, vamos, todos, unos delincuentes. Y no están en la cárcel. ¿Por qué no están en la cárcel? Hombre, pues porque los jueces y los fiscales, ya ven, quitando un grupo que no está vendido a Pedro Sánchez y anteriormente al otro, al leonés, como se llamaba él, bueno, pues todos han estado vendidos. Felipe González fue un vendido. Yo estaba escuchando ahora mismo a una señora que ha escrito sobre Bilderberg y todo eso, no me acuerdo ahora el nombre de ella, una joven muy guapa, ella, que ha escrito varias cosas y yo la he escuchado. No he leído ningún libro de ella, pero la he escuchado una y otra vez, ¿no? Incluso hace 2 o 3 días, ¿no? A la Limón con Pedro, a ver, no me acuerdo ahora el nombre de, bueno, ya me vendrá. Bueno, el militar que está en excedencia. Bueno, pues que este señor, a Felipe González, en la primera época salió de la casa del Rockefeller, del David Rockefeller, con un maletín con $8 millones. Y ya lo habían comprado y a partir de entonces todas las políticas que hizo, junto con el Alfonso Guerra, que ha escrito su autobiografía en 2 volúmenes, que yo he leído el primer volumen, bueno, pues todos corruptos, todos vendidos, todos. En fin, pues no hay más que pensar también sobre la mafia judía, que yo no sé si eran sefardíes o eran judíos askenazís, que son de Centro Europa, o estaban mezclados, no lo sé. En Nueva York, me parece que era, ¿no? Lo mismo que estaba la mafia rusa, la mafia italiana, ¿no? La Cosa Nostra. Bueno, pues, en fin, ¿pero todos los italianos son eso? No. ¿Todos los rusos son eso? No. Pero hay judíos que están en la mafia y me imagino que seguirá funcionando, ¿no? Bien. Pues entonces, estos judíos, de los piratas, esos piratas del Caribe, ¿no?, atacando a los barcos, estaban apoyados, porque yo ya había leído yo sobre ese particular, por la corona inglesa. Ellos solos no podían hacer nada. Pero estaban, y la corona inglesa lo que hacía, la holandesa y todo eso, porque claro, en aquella época, España era todo un imperio. No podían competir. No podían. Ni los holandeses, ni los franceses, ni España, ni Francia, ni Holanda, ni Inglaterra, no podían competir con España. España era el imperio que iba desde el Levante, digo, desde Italia, ¿no?, hasta toda España, toda América, parte de lo que ahora es de Estados Unidos, era también de España, y llegaba hasta las Filipinas. Yo no me puedo extender mucho en estos temas porque he leído muchas cosas, los he escuchado,
Y eso viene en los libros de Marcelo Gullo, viene en lo de Patricio Lons, en sus conferencias, en sus charlas, en su canal de Argentina, ¿no? Que él también ha estado en España. Marcelo Gullo, la señora María Elvira Roca Barea, ¿no? Todos esos libros, ahí viene todo esto. Entonces yo los he leído. Lo que pasa es, claro, yo no soy un especialista, pero sí que puedo hablar y comentar, y tengo una base como para... Hoy, por ejemplo, he estado escuchando a Iván Gatón otra vez. A Iván Gatón hay que escucharlo. Iván Gatón tiene muchas conferencias, muchas entrevistas. Bueno, pues... no me voy a extender más. Hace aproximadamente un año escuché al rabino ese, ¿no? Que se vanagloriaba de que... Pero él no había estado allí. Él estaba refiriéndose, o sea, ahora, en el siglo XXI, refiriéndose, holgándose, vanagloriándose de lo que habían hecho sus, no sé si ancestros, sino los de su clan, los de su pueblo, ¿no? En aquella época, en contra de los barcos españoles, ¿no? Penoso, triste. Entonces, esto es con motivo del revisionismo y geopolítica. Bueno, sobre el revisionismo histórico desde el tiempo del Imperio Español para acá, ha habido grandes autores. Yo no recuerdo ahora un señor que yo lo estuve escuchando, muy mayor ya, ha muerto hace un par de años, o unos cuantos años, ¿no? Este señor, yo cuando lo escuchaba en internet, por internet, tenía como casi 100 años, si no recuerdo mal. Y en aquella época, durante los años que él estuvo defendiendo el Imperio Español, bueno, que ahora los continuadores son Marcelo Gullo y tantos otros de todos los países hispanoamericanos, porque no son... Y Iván Gatón. Iván Gatón es un señor que hay que escucharlo. Hay que escucharlo. Pueden entrar en internet, en YouTube, Iván Gatón, y verán ustedes a ese señor, como él dice, negro, que él no es negro, él es mestizo, de lo que fue la primera, donde tocó Cristóbal Colón en el primer viaje, en la que llamaron la Española. Bueno, pues este señor es de allí. ¿Y cuánto sabe? Ahora, ¿por qué sabe tanto? Por el espíritu que tiene, por el amor al conocimiento. Y luego se ha pegado por España, por Estados Unidos, por toda Europa estudiando. Es un hombre con una base cultural, unos conocimientos que muchísimos quisiéramos tener. Pero bueno, él es él y nosotros somos nosotros, ¿no? Bien, pues vale la pena escuchar a Iván Gatón. Ya lo mencioné en alguna ocasión. Entonces, bueno, del canal... quería mencionar también que aquí lo apunté para que no se me escapara. Aquí hay un señor que es judío y lo pueden ver y escuchar en Enlace Judío. Irving Gatell. Gatell será catalán porque este señor tendrá un sefardí muy preparado, aunque yo le voy a hacer una corrección que es importantísimo corregirle. Pues este Irving Gatell lo pueden buscar en internet, en YouTube, y tiene vídeos, bastantes vídeos, donde él habla con mucho conocimiento de lo que a él le toca, que es como judío, sefardí, y está muy preparado. Yo no puedo meterme en si esto es exactamente así o no, porque claro, nos movemos en el mundo de la historia y bueno, hay distintas versiones sobre los mismos hechos, ¿no? Entonces, Irving Gatell, en Enlace Judío,
La historia de los judíos en España. La historia de los judíos en España. Escúchenlo. La piratería inglesa frente a la hispanidad. Hispanuidad. A ver, hispanidad, sí. Bueno, pues escúchenlo porque vale la pena. Luego, en Crónicas de la Historia, 1492, expulsión de los judíos de España. Crónicas de la Historia. En Crónicas de la Historia hay un vídeo muy bien hecho, muy documentado, por gente muy capaz, española, y búsquenlo. 1492, expulsión de los judíos de España, Crónicas de la Historia. En Crónicas de la Historia. Bueno, y ahora, ¿qué más les puedo yo decir? Que no me quiero extender mucho, porque no quiero que se quede nadie atrás. Bueno, aquí hay en el último vídeo, Mario, saludos, don Manuel, desde Alicante. Mi nombre es Mario Ramírez. Tengo una duda para plantearle, a ver si usted me la podría aclarar, respecto a la cría y selección del perro de presa canario. La duda es a la hora de cruzar ejemplares machos con hembras para sacar camadas. Usted que ha visto tantas, ¿qué parte transmite el macho y qué parte transmite la hembra en la mayoría de camadas? Bueno, vamos a ver, le voy a responder, no hay duda, pero hay mucha información en internet. Usted no se ha molestado. Usted no se ha molestado. O sea, es muy fácil ponerse ahí delante del ordenador de mi vídeo y entonces dice, mira, pues le voy a preguntar esto a Manuel Curto. Bueno, hay mucha información. Están las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel es el principio del estudio genético de los seres vivos. ¿Cómo empezó? El señor Mendel era un monje que empezó a investigar cruzando guisantes de especies distintas. Entonces cogía guisante, por ejemplo, de un color y guisante de otro, y los cruzaba. Y entonces este señor comprobó, después de mucho experimento, esas son las bases de Mendel, ¿no? Bien, con guisantes. Entonces este señor comprobó que la transmisión de cada especie, cuando se cruza un macho con una hembra, en este caso los guisantes también, la herencia es al 50%. Usted, un ser humano, hombre, usted por ejemplo, se aparea con una mujer que no tengan familia, que no son familia, que no hay endogamia. Entonces, el producto, la prole, los hijos, heredarán el 50% por parte de la madre y el 50% por parte del padre. Dicen, ¿cómo puede ser eso? Eso a mí me lo han dicho muchas veces, pero claro, personas muy ignorantes. Ignorantes no de insulto, ignorantes de ignorar. De ignorar. Entonces, claro, si
tenemos en cuenta que el 50% y el 50% no significa que se parezca a los dos al mismo tiempo. Unas cosas sí y otras no. El padre tiene los ojos azules y la madre los tiene castaños. Puede parecerse a la madre en unas cosas y otras al padre más. Pero es que sabemos que es al 50% porque no hay cruzamiento de otras personas. Entonces se sabe que es al 50%. No hay duda. Todos los estudios genéticos que se han hecho a partir de Mendel, que hoy en día esto está avanzadísimo, se ha comprobado que es al 50%. Ahora, la cuestión está cómo se combinan los genes del hombre y de la mujer, del macho y de la hembra, un caballo, una yegua, un perro, una perra, de presa canario, lo que quiera sea. ¿Cómo se combinan? Eso no se sabe. Por ejemplo, yo me parezco a mi padre. En todo, yo me parezco más a mi padre que a mi madre. Yo tengo la altura de mi padre. La misma, 1,76. De mi padre en paz descanse, porque ya murió hace muchos años. Bien. El color de los ojos, yo lo tengo igual que mi padre, verdes. Hay distintos tonos de verde. Es como los azules o los grises, ¿no? Pero yo los tengo verdes. Y eso se transmite generación tras generación. Entonces, mi hijo Manuel tiene los ojos verdes, como yo. La expresión, todo. Una vez una señora que tenía, cuando él estaba en el colegio en Uriana, una señora no sé cómo dice, tú eres hijo de Manuel, tienes la misma mirada, el mismo color de los ojos. Bueno, pues yo lo heredé de mi padre, porque mi madre tenía los ojos castaños. Mi hijo mayor tiene el color de los ojos como yo. Mi nieto, por parte de mi nieto, el hijo mayor de mi hijo mayor, tiene los ojos igual que yo también. Y se parecen más a mí que a la madre. El nieto, este de 31, 32, 33 años, se parece más a mí que a la madre. Yo soy el abuelo. Bueno, pero es que no se sabe cómo se combinan los genes. La madre de mi nieto, de 32, 33 años, es morena con los ojos oscuros y tiene el pelo muy rizado. Ella en sus ancestros, atrás, tiene raza negra. Bueno, pues él no ha heredado esas características. Él ha heredado las características del padre y yo soy el abuelo. ¿Vale? Pero el hijo, por ejemplo, de mi hijo, mi nieto último, es rubito, muy rubio, de momento es muy rubio. Mi hijo Manuel, también tenía el pelo cuando era niño pequeñito muy rubio y hoy en día no lo tiene rubio. Pero es que en mi familia hay rubios y pelirrojos. ¿Predominan? No, pero aparecen, están ahí. ¿Por qué? Por los cruces que ha habido de distintas ramas de tipo europeo. Entonces, mi nietecito Manuel, la madre es rubia, con los ojos también verdosos, azulitos, ¿no? Y el pelo no lo tiene rubio. Ella se tiñe de rubio y de pelirrojo. Pero cuando tiene su pelo natural, no lo tiene rubio. Lo tiene castaño claro. Bien. Entonces, mi nietecito lo mira uno y dices, ¿a quién se parece, al padre o a la madre? Bueno, pues coincidimos en que la naricita, de momento, la naricita es como la madre. Yo tengo una nariz muy europea, porque yo vengo de ahí.
No tengo una nariz y eso como de otros pueblos de otras partes, ¿no? Yo qué sé, del norte de África, sin cruces de atrás de semitas y todo eso. Bueno, entonces, mi hijo Manuel también tiene el corte de cara, aunque la madre, pero tampoco tiene los ojos de la madre, mi hijo Manuel. La madre tiene los ojos oscuros, pero él tiene el color de los míos. Y entonces, en algunos aspectos tiene, aunque es más alto, por supuesto, que la madre, en algunos aspectos tiene el físico de la madre, no tiene el físico que tengo yo. Yo soy más bajo que mi hijo Manuel, pero yo tengo un físico distinto. Soy más bajo, pero por ejemplo tengo las manos más anchas. Y yo me puedo poner su mismo calzado. Él es más alto, él mide 1,83, largo, ¿no? Y yo 1,76. Pero yo me pongo su calzado y me siente perfecto, no me sobra nada. Y luego, mi complexión, mis espaldas son más anchas, más fuertes. Y yo tiendo a ser más musculoso. También no me he dejado, no me he abandonado. Yo todos los días hago mi hora y media de ejercicio físico a conciencia, ¿no? Y luego la alimentación que uno lleve, también lo que uno coma, pues bueno, pues yo no tomo azúcares, yo no tomo Coca-Colas y hay cosas que come mi hijo que yo no las comería nunca, no las he comido nunca, ¿no? Dulces constantemente, hombre, un día hay un postre y dices, bueno, porque tiene azúcar, vale, pero a lo mejor eso es, ¿cuántas veces al año? Muy pocas. Entonces mi complexión es más robusta. Él es más alto, más largo, pero sus manos, las mías son más anchas que él. Y la forma de los dedos son distintos. Entonces, volviendo a lo de que influye el macho o la hembra en los perros de presa, pues es lo mismo. Es lo mismo. Los perros de presa heredan del padre y de la madre. Y luego, el color de los ojos puede... Porque claro, hay perros de presa que tienen los ojos más oscuros y en la misma camada, o los otros los tienen más claros. Entonces, unos heredan, pero luego tiene características del otro sexo, ¿no? Entonces, no sabemos cómo se combinan los genes del padre y de la madre. Eso no se ha podido todavía dilucidar, que yo sepa. Igual ahora me sale aquí alguien en un comentario y me demuestra que sí, que ya se ha comprobado de cómo se combinan los genes. Pero yo, hasta donde yo llevo estudiado el tema, que no digo que es que haya agotado el tema, pues no, es al 50%. Y los caballos es lo mismo. Cruzamos un caballo español con una yegua árabe, mejor dicho, a la inversa. Un caballo árabe con una yegua española. Y da tipo medio. Luego habrá detalles que dices, mira, esto se parece más a la madre y esto se parece más al padre. Pero da un 50%. Bueno, pues ahora mismo, el caso de Manuel y de Valeria, bueno, pues Valeria, mi hija, hermana de Manuel, que es mayor que él, pues ella tiene los ojos más bien oscuros, no los tiene verdes como yo. Y el corte no es el mismo que yo. Tiene algo, pero ha heredado de la madre, aunque tampoco es como la madre. O sea que ahí está la cosa más o menos equilibrada, ¿no? Mi hija Valeria, que es hermana de Manuel, de padre y de madre, bueno, pues es delgada, alta, ella mide 1,71 mínimo. Entonces es delgada, alta, o sea, es alta, elegante, ¿no? La nariz sí que tiene más bien el tipo europeo, todo ella, pero claro, entra en juego también la parte de la madre. ¿Cómo se ha combinado eso? Pues, pero en el caso de Manuel, pues se ve el color de los ojos,
bueno, el color del físico, ¿no? Yo soy muy blanco, lo que pasa es que estoy siempre aquí al aire libre, nunca me pongo un sombrero ni una gorra, pero yo soy muy blanco, muy blanquito, todo. O sea, yo me quito la ropa y soy muy blanquito. Manuel es igual, es muy blanquito, ¿eh? Pero luego hay cosas que, claro, las heredará de la madre. Y mi nietecito, pues bueno, pues la familia de ella, de mi nuera, pues los hay medio rubios, medio morenitos, en fin, una mezcolanza, ¿no? Porque los seres humanos nos hemos estado cruzando de distintas ramas, distintas familias, y entonces todo eso está ahí muy entreverado, ¿no? Así que más no le puedo yo decir. Eh, si uno cruza una perra con temperamento y un macho con temperamento, con buen físico, con robustos, que es lo que tenemos que seleccionar para seguir en la línea del perro de presa canario prototípico, pues no les quepa la menor duda que eso se va a fijar generación tras generación, ¿eh? Pero claro, eso en los seres humanos no se lleva. Ahora, en los perros sí, en mi caso, ¿no? Yo no utilizo un perro que no tenga una buena estructura, y a lo mejor una perra que no tiene tanta estructura pero tiene otras cualidades, entonces ahí hay que jugar con uno y con otro, ¿no? Con unas cualidades y otras, las bocas, las caderas, entonces tampoco es el pedido a la carta, ¿no? Porque qué más quisiéramos los criadores decir, bueno, yo tengo aquí una serie de hembras que son el patrón racial. Y tengo aquí una serie de machos que son el patrón racial. El color de los ojos, la estructura, la grupa, la línea dorsal. Pero eso es difícil. Y yo no lo he logrado todavía. No he logrado tener una uniformidad, ¿eh? Y yo pienso que nadie lo ha logrado de los criadores, porque el que más ha criado soy yo, por supuesto. Por los años, por lo menos, ¿no? Por los años, la cantidad de generaciones de perros que he ido sacando. Y yo he logrado perros que me gustan más y otros que me... Pero en fin, que no ha habido una uniformidad en todos los aspectos como se pueden dar en razas, llamémosle puras, ¿no? Otras razas caninas que han sido muy logradas con el tiempo, pues se han ido fijando unas características prototípicas, la capa, el tipo de cabeza. Podemos mencionar, que lo he mencionado últimamente, los Dobermans de hoy, pero que estos Dobermans de hoy se han ido construyendo con el tiempo, porque yo te he visto fotografías de principios del siglo XX que nada que ver, nada que ver. Y los pastores alemanes, yo he visto fotografías de finales del siglo, de principio del siglo XX, ¿eh? Y ahí tengo yo el libro, todo sobre el pastor alemán, de Goldbecker y Hart, que es un libro que yo estudié mucho, bueno, pues para aprender. Pues ahí se ve la evolución de los perros. Imagínense de cuando se empieza a crear la raza en Alemania a finales del siglo XIX, de la mano de Max von Stephanit, capitán de caballería, con el ayudante que era el señor Meyer. Bueno, pues yo me imagino, porque ellos echaron mano de perros de tipo de pastoreo, o sea, perros de pastor, de distintas zonas de Alemania. Entonces los había de pelo largo, los había con las orejas caídas, los había arlequines, ¿eh? Los había de pelo corto. Ya lo he mencionado de que utilizó Max von Stephanitz, el perro, que no recuerdo el nombre ahora, lo podía haber mirado, pero no lo tenía yo en mente. El perro, el primer ejemplar registrado como semental en el libro de Orígenes, aunque el nombre del que lo crió, que le había puesto otro nombre, que es... Y luego se registró como Max von Stephanitz, Oran von Grafrath, al menos yo lo leo así, Oran von Grafrath. Entonces, que no era el nombre original, ese nombre se lo puso Max von Stephanitz. Bueno, pues ese perro era de oreja erguida, cosa que de las perras que le pusieron, pues, y de pelo más bien tirando a corto medio, ¿no? Y lobuno.
Bien, pues ese es el que se fijó, el prototipo ese. Y la raza se centró en ese prototipo. Y bueno, a base de generaciones y más generaciones, se fue creando el pastor alemán. No hay que desesperar con respecto al perro de presa canario, porque el perro de presa canario empezamos en el 1000, yo al menos. En la primera camada, en el 77. 1977, la primera camada. Después de ahí, Bobby y Piva, la primera camada. Luego Tamay con Felo. Luego de ahí, Guama con el gruñón bulldog inglés. Y así ya se conoce toda la genealogía que está en Genealogic que puso Manuel, ¿no? Ahí está todo. Entonces, no estamos tan lejos en el tiempo, no han pasado tantos años, pero sí que yo digo que hay que fijar el gen, la genética hay que fijarla, lo he dicho en uno de estos últimos vídeos, ¿no? El prototipo racial hay que fijarlo. ¿Y cuál es? Pues bueno, pues cuando uno ve a un ejemplar y ve 100 más y dices, ya eso va por buen camino, ¿no? Porque se nota que no son canecorsos, ni son dogos alemanes, ni son filas brasileiros, entonces ahí ni son American Pitbulls, ni son mastines napolitanos, o sea que aunque hayan metido por ahí, todas no son bulldog ingleses, entonces ya se ha ido fijando un prototipo, pero hay que esmerarse mucho. Y por eso yo digo que tiene que haber un debate en contra de los perros, los criadores de pseudopresas canarios. Esas desviaciones que se van como los de Osaka, ¿no? Eso, y los de Paul Meyer, eso hay que huir de eso. Ellos que saquen lo que quieran, cada cual puede criar lo que quiera. Pero yo, que me considero alguien, en el perro de presa canario, que manejamos, que criamos, pues nos tenemos que esforzar en ese prototipo, a ver la boca, cuando uno fijarse bien en las bocas de los progenitores y así generación tras generación, ¿no? Las líneas dorsales, las grupas, el ancho, el largo, los huesos. Luego ya lo de la desviación de las extremidades anteriores, pues eso hay que tener mucho cuidado, pero a veces no sale lo que uno quiere por lo que viene de atrás, ¿no? Y hay sorpresas, como en el color de los ojos, ¿no? Hay perros de presa que yo he visto con los ojos muy claros, otros de la misma familia con los ojos oscuros, que a mí me gustan los perros de presa canario con ojos oscuros. Ahora, ¿qué haces tú con una perra que tiene muy buen tipo, que está muy dentro de lo que tú andas buscando y que tenga los ojos más claros que otros? Pues oiga, crúcela porque eso no predomina en su línea, ¿no? Pero apareció. Bueno, pues utilice un macho y luego la progenie, pues lo mismo, utilizar perros que tengan el ojo oscuro, ¿no? Y luego lo del stop, la depresión nasofrontal, pues eso, tenerlo muy en cuenta, la frente plana. Y lo de los maseteros bien desarrollados. Y yo veo muchas fotografías y he visto muchos perros que no tienen maseteros, no están desarrollados de aquí, ¿no? De las mandíbulas, pues eso se llaman maseteros, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Luego la anchura. Vamos a ver, cuando empezamos a cruzar con bulldog inglés, y si luego aparecía el bull mastiff también junto con el bulldog inglés, se veían perros muy, muy anchotes de delante, ¿no? Y eso lo daba porque claro, a fin de cuentas el bull mastiff viene también del cruce del bulldog inglés de finales del siglo XIX y más adelante, ¿no? Entonces eso hay que evitarlo, que no tengan ese tren delantero tan ancho. Y el costillar amplio sí, pero hasta cierto punto, porque todo eso le resta funcionalidad al perro.
Ahora me viene a la mente, una vez estuve viendo yo un perro en una finca de plataneras allí en Galdar, en el noroeste de la isla de Gran Canaria, que lo tenía Clemente Reyes Santana, don Clemente Reyes Santana. Tenía un perro que era largo y de delante tenía un frente enorme, ¿no? Y a Clemente Reyes Santana eso le gustaba. Pero claro, eso era el perro de presa canario que había que seleccionar, y yo digo que no, y se lo dije a él, que ese perro era demasiado grande, ¿no? Y había una perra en la zona de vecindario, bajando hacia el sur de Gran Canaria. Había una familia, eso no eran criadores, Clemente Reyes Santana tampoco nunca fue criador, ¿no? Nunca tuvo unas instalaciones. No lo digo de forma crítica, no, sino que no, era así, ¿eh? Entonces allí había una familia que tenía una perra y un perro. La perra era de color arena, anchísima, espectacular. Y luego tenía un hijo que no era tan espectacular. Ese hijo lo compró Alex Viatkin, ahora me acuerdo yo. El ucraniano que vivía en Estados Unidos, que lo he mencionado en algún punto, me parece, o en alguno de los vídeos. Bueno, pues este Alex Viatkin lo compró. Yo lo podía haber comprado, pero no lo compré. Yo lo podía haber comprado antes de que lo comprara, ¿no? Pero no me... Y la perra, lo mismo, o sea, esa perra era demasiado grande. Esa perra estaba en una terraza allí, ¿no? De color arena, y eso ¿de qué vendría? Pues de Bull Mastiff, con Bulldog inglés, o con Mastiff, o las tres cosas, no lo sé. Eso lo sabrían los que lo criaron, ¿no? De qué venían, de qué cruces venían, ¿no? No tenían el tipo del cruce del mastín napolitano. A saber, si podría también estar metido por medio, ¿no? Y aquí yo vi una vez una perra atigrada clara, que la tenía un tal, el nombre no me acuerdo, los apellidos era Ponce de León. Pues este señor tenía una perra, que él iba muy orondo con la perra a las exposiciones y tal. Y yo una vez se lo dije, digo que eso no es el perro de presa canario, eso es demasiado grande. Esa perra, a la hora de ir a una res o a cualquier cosa, o de correr, ¿a dónde van? A un ataque, por ejemplo. Uno la está adiestrando a 50 metros. En el segundo ataque le da un infarto. El perro aquel que tenía don Clemente Reyes Santana, para trabajar en algo, imposible. Entonces yo pienso que el prototipo racial, el término medio, es el ideal, desde mi punto de vista. Y por supuesto que hay que ir limpiando los prognatismos o prognatismos, ligeros prognatismos, ¿no? Que el club intentaba, pues yo qué sé, disimularlo, ¿no? Diciendo que era una tijera invertida, ¿no? Tijera invertida, no. La mordían tijera. Eso es lo ideal. Ahora, como de atrás arrastran los genes de perros, Bull Mastiff, Bulldog inglés, pues entonces, claro, eso aparece ahí. Pero no tiene que aparecer. Hay que limpiar todo eso. Así que, pues nada, un cordial saludo. Pongan un perro de presa canaria en sus vidas, de calidad y de selección, que es de lo que estoy hablando siempre, que les hará felices a ustedes y a sus hijos. Hasta el próximo vídeo.